Acercate un poquitito. ¿Vamos? Vamos. Va a aumentar la presión. Como máximo debería de llegar a los 500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya entienden? Vamos a ver ahora, ¿sí? Esto se lo voy a hacer después en 2 videos para que le quede más o menos bien armadito y demás. Lo que es un placa electrónica no frost digital y obviamente ahora nos metemos derecho y sin escala, inverter. Allá. Voy a borrar. Sí. Bien. Después pásenme por favor eso, así también lo añado al video después. Dale grupo, ya lo mandé ahí a tu teléfono. Bueno, ahora. Debe quedar entrado. Y ahí arrancamos de vuelta. Chicos, después se sacan selfie. Ahora vamos a ver. No, ahora inverte. Inverter. Y necesito que me presten atención porque de acá nos vamos a la mismísima mierda. Lo que vamos a aprender ahora, el concepto me va a servir para lavar ropas, para heladera y aire acondicionado. Que si ustedes prestan atención al contenido que subí, obviamente del seminario que di acá la otra vez de aire acondicionado, inverter, es lo que vamos a aprender hoy en día. ¿Está? O sea, que lo que hoy aprendimos acá, y cuando vean el curso completo del seminario, perdón, no el curso, el seminario que di el otro día de inverter, van a entender perfectamente cosas de inverter de los 3 equipos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Concepto inverter. Lo que nosotros primeros vimos, ¿sí? Que ustedes me dijeron, la potencia de esto es un HP, un HP, un HP, un HP, y yo le dije, no es un HP, porque dice un pH. Y pH en inglés Es un departamento al fondo. Exacto. Una fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vimos hasta ahora son motocompresores monofásicos. Eso es lo que te está diciendo. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora son motores monofásicos. Un motor inverter. Trifásico. No. Es un motor trifásico. Y así arrancamos ahora. Así como la heladera. Así arrancamos. Las heladeras, lavarropas y aire acondicionados inverter tienen motores trifásicos. Y sí, pero tranquilo. Pero anda con 220. Tranquilo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? El futuro. Ya está, no es futuro, es un presente. Ya está. O sea, lamentablemente, chicos, es un presente. El lavarropa hace 5 años que está más o menos acá, un poquito más también. Igual que el aire acondicionado, más o menos 2 o 3 años que está arrancando. Heladera recién ahora está entrando. Pero el mundo invierte lo tenemos hace rato, ¿eh? Be careful, ¿eh? No es joda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que yo les enseñé en clase 3 era cómo es un motocompresor, la bobina del motocompresor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El motocompresor, vuelvo a repetir, es un motocompresor monofásico. ¿Sí? ¿Que cómo se llamaban los puntos? Rumble común. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? RAM, marcha y lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Yo iba a tener un valor de resistencia en una bobina, ¿cómo se llama? Entre punto 6 y S. La bobina de arranque, muy bien. Y la bobina de arranque, ¿sí? Y esta es la bobina de marcha o trabajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que yo voy a tener un valor de resistencia mucho más alto con respecto al de valor de la resistencia de la bobina
de marcha o de trabajo, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo haber tenido 10 ohms acá y obviamente voy a tener 1 acá. Y la suma, obviamente, entre el punto S y M. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros habíamos aprendido en aquella época. Es lo que habíamos aprendido en aquella época ahí. Eso que me muestra ahí. ¿Está? Justamente eso aprendimos. Hoy, un motocompresor inverter de las dos bobinas que nosotros ya conocemos hasta recién, o sea, recordamos inclusive recién, Se agrega otra. tiene una más. Antes teníamos 2. bobina de arranque y bobina de trabajo. O sea, se unen las tres. Ahora tenemos los puntos U, B y un amigo de acá, W. Porque es un motor trifásico. Dejó de llamarse CS. Hoy en día se llaman VW. No, 3 no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Y esto que yo les estoy enseñando ahora es básicamente cómo medir cualquier motocompresor o motor inverter, chicos. No es Funciona joda. igual. No es joda. Es el de lavarropa, heladera, funciona ¿Estamos de igual. acuerdo? ¿Sí? Yo voy a tener, por ejemplo, una bobina de 10 ohms, pero ahora la diferencia es que acá, en la que antes para mí era trabajo, ahora también la voy a tener a la misma medición. Y la tercera bobina tiene que obligadamente tener la misma medición. Todo tiene que ser igual. Todos tienen que medir prácticamente lo mismo. A veces me puede 9,8, 10,2, eso es psicológico, ¿sí? Ahí adentro de lo permisible. Si no, Pero no me puede medir 10, 5, 4, sí. no me puede medir 10, 10, 1. Claro, no se busca como Como la trifásica. Sí, 117. ¿Sí? Sí, porque si no hay problema. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser exactamente o dentro de la tolerancia lo que corresponde igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, yo para medir un motocompresor o motor inverter hoy en día, yo tengo que medir el punto V, UW y BW y los tres valores me tienen que dar prácticamente iguales. Para poder determinar que no tendría una falla. ¿Cuánto es lo aceptable? Depende del motocompresor, pero más o menos siempre no tiene que haber nunca una diferencia de no, para tener una relación. Ah, bien, bien, bien. A ese nivel. Ah, bien. ¿Sí? No me puede medir 10 y 9 acá. A diferencia del otro que ¿Está? Ese Ese sería. y otro 9, era 8, la puede ser. cantidad de... ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto? Entonces vuelvo a repetir. Acá nosotros medíamos la bobina y acá la suma. Acá yo tengo que medir sí o sí los tres iguales. Insisto, les estoy enseñando cómo medir un motocompresor inverter. ¿Ok? Acuérdense también que yo para medir la aislación de ese motocompresor, que va a ser exactamente igual que este, yo tengo que medir en cada punto de esto con respecto a la carcasa, Claro. me tiene que dar, en una escala de resistencia alta en el tester, me tiene que dar un infinito, un 1L, ¿sí? Un 1, dependiendo el tester que tenga. ¿Estamos de acuerdo? Para estar bien. Para cualquiera de los puntos con respecto a la carcasa tiene que Si ser se va más o no. siempre, si yo tengo una resistencia en cualquiera de estos tres puntos con respecto al motocompresor y el compresor estaría en baja relación, las bobinas estarían en baja relación. O sea que no me tiene que dar... Jamás, No tiene en que ningún marcar motor, nada. jamás. Y no, jamás. Bien. ¿Sí? Nunca. Bueno, te da a cambiarlo. Exactamente, ¿por qué? Porque en realidad tengo las La bobinas bobina sí, en baja relación. se le acumuló el barniz. Por eso, obviamente, me podría llegar a acercar los protectores térmicos acá y acá, chicos, lamentablemente, no hay protectores térmicos. ¿Tiene capacidad? Tampoco tiene capacidad. ¿Por qué? Porque la placa electrónica alimenta sin escalas a ese motocompresor. Y epa, ahí tenemos un manifuelo electrónico. Ah, bueno. ¿Qué cosa? Esa no la quería que mostraste. El perro de Ese es el que venden así. cosa. Es el
Ahí, por ejemplo, ahora vamos a... ¿Se entendió este concepto? Sí, sí, ¿Sí? ¿Se entendió bien? Entonces, acabo de recién, sacarle una foto, acabo de recién enseñarles cómo se mide estos motocompresores. ¿Por qué? O yo primero tengo que saber, tengo una heladera que no me arranca, tengo que saber por mínimamente si el motocompresor funciona o no. ¿Ok? Tengo que saber. Porque en realidad el concepto de inverter para una heladera varía simplemente en el motor y la forma de alimentación del motor. Después es todo lo No mismo. es una heladera. Es lo mismo. Por eso Simplemente la variación es esta, la placa. insisto que Claro. ustedes tienen que Hay que comprender lo mandar al grupo. que siempre es una heladera. Bueno, independientemente de la placa electrónica que tenga, siempre es una heladera. Siempre va a ser un lavarropas. Aquí sí que le saque foto. Siempre. Dale, amigo, ¿cuánto va a estar? Si lo miré mucho, ¿viste? Y gente me lo va a robar. ¿Se entiende el concepto? Te lo mandé al grupo. Siempre va a ser el equipo, independientemente de quién sea. Pero lo único que cambia es justamente el motocompresor Y la forma de alimentación que tiene. y la alimentación que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, Así que ya es un... a no asustarse, es simplemente. No, yo tengo que hacer la pregunta del millón. A ver, Viste que siempre peca el que habla. a ver. Dale. Si ya la trifásica que necesita trifásica, no. Dale, pecador. Monofásica. No, en La realidad es heladera, trifásico vos no porque la tiene bobina. alimentás con trifásica. Lo alimentás también con fascinante. Eso. Muy bien. Ahora, en el próximo curso de placas Como electrónicas hicimos, inverter, ahí voy a enseñar como bien. el puente de la contactora. Entonces, ahí voy a Sí. enseñar, explico mejor. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Entonces, yo anteriormente les había dicho que yo tengo una salida, estoy hablando ya de placas electrónicas inverter. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que yo tengo una salida de Frost, este tipo de placa electrónica, ¿sí? Que tiene el mother más el control de potencia, se llama una placa electrónica integrada, que no sería justo en este caso, sería este no es el caso tampoco, sería este el caso. Miren, el bolón que es, no es como el del gobierno, pero es un bolón igual. Miren, ¿estamos de acuerdo? Eso es una placa electrónica integrada, tiene absolutamente todo, tiene la etapa de potencia, que es el control del motor, y el resto obviamente de la placa electrónica, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy enseñándole ahora. Ahora síganme. Tengo la salida de Frost, obviamente, y además yo voy a tener ¿qué salidas? Exacto, de frío. ¿Cómo se llamarían ahora? Refrigeración. Ahora se llaman U, B, Claro. W. no se llaman más. DKW. Se llaman Lo que UBW. pasa que no- ¿Por qué? Porque en esa placa electrónica va derecho al motocompresor. No hay nada. Por eso te hizo bobinita ahí. Después vemos eso. De ahí va directo. Le da la radio. Por eso tiene que llamarse UW. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Después, por ejemplo, si ¿está yo... marcada la letra? Sí. Recuerden que normalmente el fabricante siempre le va a decir todo. Hay pocas placas electrónicas que obviamente de cuadros electrónicos yo les enseño cómo determinarlo. Pero recuerden que siempre el fabricante normalmente debería. Entonces, yo por ejemplo voy a tener ese modelo que les acabo de explicar, un integrado, y el tercer modelo, este no era, tampoco. Antifólico, eso. Ese que la placa de potencia está fuera del mango. Está separada, son dos placas. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo tener este otro modelo, Placa exterior. ¿sí? Que es una placa de potencia. Entonces, ahí voy a tener la salida UPW. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Se entiende? Una de las particularidades de este motocompresor, a diferencia del otro motocompresor, el otro motocompresor, recordemos, ¿sí? Corriente tiempo,
el flaco tenía un pico de corriente y se estabilizaba en una corriente de trabajo. Nosotros lo conocemos como LRA y FLA. Este labura parejo, ¿no? Entonces, el motocompresor inverter trabaja de una forma muy distinta. Primero, ¿sí? Para que nosotros entendamos por qué el concepto inverter, por qué trifásico, por qué decidieron hacerlo trifásico. Muy simple. Hubo un cráneo un día, nosotros teníamos una señal de tipo ¿Cómo que se llama? Ciclo. variable. Variable. ¿No me acuerdo? Variable. Entonces, en las grandes empresas, antes de existir el concepto La trifásico, corriente alterna está hablando. antes de existir el concepto trifásico, ¿qué es lo que pasaba? Los consumos de corriente de las fábricas, el pico era grandísimo. Entonces tenían grandes demandas de corriente en corto tiempo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces había que idearle algo, había que pensar en algo para las empresas, para las industrias, por esos grandes consumos. Entonces hubo un cráneo que dijo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le agrego una fase más? ¿Pero cómo una fase más? Sí, una fase más. ¿Y de qué forma? ¿La misma que la otra? No. ¿Y cómo? Si yo lo pongo al revés, se contrapone. Sería cero el resultado matemático. Tampoco. Entonces, lo que convino hacer es colocarla a 120 grados. Entre acá y acá hay 120 grados, entre acá y acá hay 120 grados. Desfasado se llama 120 grados. En vez de que nazca acá, van a ser 120 grados distintos. Entonces, ¿qué es lo que se logró ahí? Que la corriente empiece a ser un poco más estable. Cuando baja esta, la primera, ya sube la otra. O sea, acá yo voy a tener U y acá voy a tener B. No tiene tanto salto. Exacto. Por eso consume menos. Exacto. Claro. Por eso el concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le gustó la idea. Che, ¿se agregó un poco más? Sí, le podemos agregar uno más. Y la armaron el concepto. La W. Y ahí apareció el concepto W en el motor. Arriba los electricistas saben que se llaman RST. Claro, por eso el otro está más, porque te mete y Entonces, después larga. al aparece tener el muchacho la que corriente, prueba la RCT. obviamente, mucho más estable, los motores cuando arrancan, yo te mostré recién que el motocompresor era un juego de 3 bobinas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo arranco? Me manda la información V y hace. Y quedan dando las 3 bobinas a la vez. Y nunca tuvo pico. O sea, su pico es muy mínimo. Entonces, es el motocompresor inverter de cero, el flaco arranca de esta forma. Hasta lograr su... Hasta llegar al régimen de trabajo, a la corriente de trabajo. Claro, no hace el ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Es como que tiene contrapeso. No lo ven así, porque esto todo se trabaja por frecuencia. Y encima eso, ¿cómo Adrián por frecuencia? Sí. Las velocidades en un motocompresor inverter varía por frecuencia. No es por tensión. No es por tensión. ¿La frecuencia de qué? Ahora vamos a entenderlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo aumentar o bajar las revoluciones en función a una información que la placa electrónica le va a enviar. Y acá aparece, por ejemplo, esta comunicación que nosotros lo vamos a ver, se llama PWM. Pulse Width Modulation. ¿Sí? No importa que lo sepan en inglés, eso significa modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Simplemente véanlo de esta forma. Les importa únicamente los electrónicos ese concepto, pero ustedes véanlo de esta forma. Es una comunicación. Me estoy comunicando. La placa electrónica se está comunicando con la placa de potencia. Se está mandando orden. Profe, y el método para ver si la placa funciona es el mismo. Ahora vamos a ver.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, él obviamente va a mandar esa información a este muchacho. ¿Qué va a tener también? Obviamente voy a tener los sensores de temperatura, sí. Voy a tener sensores de puerta, sí. ¿Voy a tener forzadores? Sí. Y acá vamos a hablar un poquitito también de este tema. ¿Voy a tener damper? Obviamente. Yo voy a tener todos los servicios que tenía anteriormente. Todo lo que se me ocurra. Por eso yo puedo llegar a tener estas placas electrónicas con 20.000, obviamente, cablecitos. ¿Por qué? Porque son placas electrónicas de hiladeras que brindan muchos servicios. Que en realidad a nosotros no nos importa. No importa los cañitos. A nosotros no nos importa que la heladera fríe. Claro. Adrián, ¿cómo hago para arrancar este motocompresor trifásico? ¿Le mando 380? Si lo manda 380, lo Lo hace. haces pedazos. Bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? De hecho, se alimenta con 380. La salida acá tiene 380. Pero vuelvo a repetir, lo hace por frecuencia, no lo hace por corriente. Y esa es la diferencia radical entre uno y el otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo puedo medir 380 acá? Sí, puedo medir 380, pero no implica que la placa esté funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque yo internamente, y esto es lo que yo tengo que ver, tengo que comprender, ¿sí? Que obviamente en el curso ellos lo van a ver, que la información que viene acá, viene una información de esta forma. Varía el ancho del pulso. Por eso no me voy a meter más con ustedes porque no tiene sentido. Es simplemente mostrarles de forma gráfica qué es lo que estaría pasando acá. ¿Cómo arranco, Adrián, entonces? Porque la verdad que no entiendo el caso. Es extremadamente simple. Un motocompresor sí o sí arranca de cero, y si no tiene la orden, de aumentar la frecuencia, la velocidad, el flaco arranca y queda en mínimas revoluciones. Entonces, si yo a este muchacho que está ahí busco el cable que está marcado que dice PWM y yo lo corto, y a esa adelante, Permiso. a esa Buenas placa, tardes. yo le coloco Fácil. fase neutro, esa placa tiene que arrancar igual Ah. y el motocompresor tiene que arrancar igual si el problema estuviese acá. Ahora, una pregunta. El cable ese entonces tiene fase y neutro. Tiene dos polos. No, es un cable externo. No, el cable que vamos a interrumpir. No, ¿Un solo polo? una sola línea. Es comunicación. Comunicación, nada más. ¿Y cómo le llega la alimentación a la placa esa? De forma externa, a través de otro conector. Faccionamiento está arriba, como la Ah. tarde, como A la través de otro rotativa. conector. Bien, ya entendí. A través de otro conector. Por eso le agregaste fase y neutro. Exacto. Como la Entonces, eso lo contactora. saco y le mando fase y neutro y me tendría que arrancar el motor. Tiene que arrancar el motor. Si no me arranca es la placa. Exacto. Bien. Es la placa de potencia. La de potencia, no La placa esa. de potencia, si no me arranca. Si arranca el motocompresor, yo habiéndolo colocado en directo, o fíjate que saco todo, pero yo arranco directo al motocompresor y arranca el motocompresor, va a arrancar en mínimas revoluciones, chicos, porque obviamente no tiene quien controle esa velocidad. Pero va a arrancar. Arranca. A partir de ese momento yo digo, sí, el problema lo tengo en placa de Claro, tamaño. pero yo lo tengo que conectar, poner el switch que tenés ahí, donde dice BW, ahí sería. No, el No, fase y ese lo neutro. cortás, Fase y neutro, ahí arriba. Acá. Eso no. Ahí lo tendría que conectar, poner. Yo cortando acá, directamente de acá, conectaría el motor. No, tenés que ahí, acordarte fase que neutro. tiene placa, tiene conector aparte y fase neutro. Y vos, la UW siempre va únicamente al motocompresor. Por eso, gracias. Nada más. Sale de la Bueno, que placa. sea anular eso. Vuelvo a decir si se Y anula. aparte Hacer- la fase neutro tiene. Como el tiene- alta y baja de la ladera, no sé, el circuito. Yo lo que hago justamente es eso. Y me independizo de quién, de la Magnor. Sí. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que si yo coloco, por ejemplo, y esto acá, vamos a meterlo un poquito también en lavarropas. Si yo coloco, acá está. Esta imagen se ve chiquita, les pido disculpas, pero bueno, es lo que
Esa es es una placa de potencia, ¿sí? De un lavarropas Samsung. El motor normalmente viene adosado con esa placa encima. Hoy, por ejemplo, tengo placas electrónicas integradas inverter, o sea que está dentro de la mano. Y en 220 en aquella ficha, ¿no? Se lo encontramos. Entonces vos tenés aquella ficha, es W, y después ahí vas a ver las otras fichas que vienen. La alimentación, O sea, obviamente va a tener 5 cables. el PW y fase y neutro. fase neutro y PWM. PWM. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo con cualquier placa electrónica voy, lo conecto con cualquier placa electrónica, por ejemplo, de una heladera, voy, conecto cualquier motocompresor y tiene que arrancar lo que sea mínima revolución de mercado. Me juego, o por eso les enseñé a medir el motocompresor primero. ¿Por qué? Si yo coloco otra placa electrónica, la vuelo. Si se va más así. ¿Se entiende el concepto? Por eso es importante medirlo. Me saco la problemática del motor y después, obviamente, sigo con mi concepto de reparación. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí donde dice que usted corta, ¿dónde engancha ese? ¿Arriba? No, No enganchás nada. Se corta. Lo anula que Lo anulás. y arranca este. Y obviamente, sí, respetá la fase neutro, o sea, sacá de fase neutro de otro lado, externo, sacá el conector de fase neutro que ya tiene acá y se lo inyectás ahí. Y ahí arrancás tu motocompresor. Y lo tenés que arrancar perfectamente. Arrancar. Perfecto. Eso es solo para controlar la... Para controlar la velocidad. Previo chequeo que nuestro motor esté bien. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no arranca hasta la placa muerta. Exactamente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tengo otro tip terrible, ¿sí? Las heladeras inverter enfrían en función a la velocidad del motocompresor. ¿Qué significa? Que al aumentar la velocidad del motocompresor, ¿aumenta qué? La presión. Muy bien, 10. Aumenta la presión y aumenta la temperatura. Y volvemos al principio que nosotros vimos en clase 9. ¿Y por qué aumenta la presión? Y por las Por revoluciones. las revoluciones. Por el ¿Por qué? pistón. ¿Tiene un variador? No, el que te lo varía es PWM. El que te lo varía es PWM. Él le da la orden a través de la información que se lo manda a W a la máquina lento más rápido. Entonces vuelvo a repetir. Como si yo le digo, bueno, flaco, hoy quiero que labures a menos 20 grados, o en la heladera quiero que tengas 2 grados, mañana quiero que tengas 5, ¿sí? Le doy la orden yo a la heladera, a la placa electrónica, a través obviamente del frente, ¿sí? Obviamente estas placas electrónicas, todas las inverters sí o sí tienen frente. Todas. Ya no es el concepto anterior. O sea que si la pones bajita, consume menos. Va a consumir menos. No tan así. Entonces, ¿cuál es ¿Cómo el manejar punto? otra temperatura? Va a bajar la temperatura y va a subir la temperatura, obviamente, en función de las revoluciones. Baja la temperatura cuando aumenta las revoluciones, sube la temperatura cuando baja las revoluciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Así controla ese muchacho y por eso es imperativo que conozcamos el concepto de cómo sin PWM el flaco va a arrancar a mínimas revoluciones. No contento con eso, ese muchacho, vamos a suponer que viene trabajando, el ciclo, tiene que actuar ahora el ciclo de Frost, o sea que tiene que parar el motocompresor. ¿Qué es lo que hace ese motocompresor? Él venía a una velocidad constante, bajó, y se queda otra vuelta en mínimas revoluciones. Nunca para. No corta la... Nunca para. Eso es lo bueno que tiene el motor de fase. ¿Por qué? Porque en realidad, y por eso están todo el mundo desinteresado, por eso Brasil inclusive cambió su política, su forma de pensar para armar los productos en Brasil y se ordenó, ¿sí?, a través de su ministerio, hacer todos los productos a partir de ahora inverter, sí o sí. Ya no existen más los convencionales. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, convengamos que ellos son 450 millones de personas, nosotros somos 45. Ahorra energía. Hay una cuestión de matemática pura.
es justamente para ahorrar esa energía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son una de las falencias que tengo? Y obviamente, si ustedes prestan atención, el motor siempre está funcionando, obviamente se degrada más rápido con respecto a lo que es el otro. ¿Está? O sea que es factible hacer cambio de motor. Sí, es factible hacer cambio de motor más rápido que obviamente con el otro. Es parte del mercado esto también. ¿Sí? ¿Qué? O sea que nosotros pagamos entonces el consumo de luz. No pagás, vos te beneficiás porque No tiene te menos beneficia tanto durabilidad. porque si tenés que cambiar el motocompresor, Menos durabilidad. Depende de la marca de modelo. No es que Depende te del va a uso. durar 6 meses. ¿Tá? De ahí van a estar la calidad de los productos. ¿Por qué dejaron de usar el Falcon y el Chevrolet? Porque no se rompía. Bueno, entonces, vamos al concepto. ¿Se entendió este tema del motor como la una? Es importantísimo este concepto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No lo voy a borrar, voy a seguir adelante. O sea que ya el termostato ni existe. El termostato obviamente que no, ya desde la generación anterior ya no existe. En realidad, Ya te mostré que ya no existe ya. Ya desde el no-frost digital ya no existe. Inverter tampoco, obviamente, porque es todo electrónico ya. Vamos al concepto forzador. El concepto forzador, ¿sí? Las placas electrónicas me pueden enviar, vamos a dibujarlo acá, si me queda más o menos parejito. Las placas electrónicas, los forzadores yo puedo tener de 2 hilos, de 3 hilos y de 4 hilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo llegar a tener los que tengan fase y neutro y los que sean de continua. Entonces, por ejemplo, los de 2 hilos pueden ser, por ejemplo, de 220 volt o pueden ser de 12 volt barra 24 volt continuos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los de 3 hilos simplemente van a estar, no el mismo, sino simplemente van a estar de 12 barra 24 volt. ¿eso sería el Dame un segundo. Forzador. Forzador. Y en el 4 hilos también voy a tener de 12 volt barra 24 volt. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá quiero que nos detengamos un poquito en la diferencia entre 2, 3 y 4 hilos. 2 hilos voy a tener obviamente fase neutro o positivo y negativo. Se terminan los dos cables. ¿Se entiende? Simplemente eso. O voy a tener fase neutro si es para 220 o positivo y negativo si son de continuo. Punto. Se terminó. Por eso son dos cables. Ahora, en el caso de los de 3 cables, siempre van a ser de continua. Entonces yo voy a tener un positivo y negativo y el tercer cable un PWM. Y acá entra el E14. Yo tengo el forzador positivo, negativo y les acabo de decir el PWM, en la cual si yo presto atención voy a tener la alimentación y el PWM. ¿Para qué me sirve el PWM? Porque la placa electrónica le dice al muchacho che, quiero que vayas a 1000 revoluciones, a 12.000 revoluciones, a 500 revoluciones, porque tiene que ir en concordancia también con la velocidad del motocompresor. Uy, regula todo. Sarah Connor tenía razón. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Ahora, por ejemplo, en el de 4 cables aparece un muchacho nuevo en la cancha que lo vamos a llamar PG. El PG, ¿sí? El pulso PG. El PG lo que es, para hablar así groseramente, para que ustedes lo comprendan, es la confirmación de eso. O sea, el flaquito a través de PWM le dice, che, andar 1000 revoluciones. Y el loco cuando está a 1000 revoluciones, que en el forzador le dice, ya está, El pulso PG va a entrar a la placa electrónica y ahí confirma la placa electrónica que ahí está. Si no está, te manda un código de error, se termina. Código de errores lo vamos a ver en el curso de lavarropa, se integró absolutamente todo. ¿Sí? Así lo vemos tranquilo entre todos. ¿Sí? Para no dispararnos más con información. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener 2, 3, hasta inclusive 4. 4 es lo más moderno que estoy teniendo hoy en día. Por eso se lo vengo dando desde el primer curso que yo tengo a esta información. Porque es, chicos, para ellos estaba por entrar, para ustedes ya está acá, lo están vendiendo luego, lo están vendiendo todo. Perdón, el chino, por el puerto. Sí.
Porque en realidad es así. No lo hice. En realidad es así. O sea, ya está en el mercado acá. No contento con eso, estos chicos, ¿sí? Que no voy a pasar la dirección para no pasar el chivo también, ¿sí? Pero para que lo sepan ustedes, ya venden hoy en día placas electrónicas y motocompresores invertes acá en Mar del Plata. O sea, ya lo tengo en venta y encima tengo el repuesto, chicos, no sé qué estamos esperando. Es así de simple, ¿no? Es así de simple. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y obviamente el concepto del damper que habíamos visto anteriormente es exactamente igual que eso. Lo mismo que lo otro. Lo mismo que el otro. ¿Sí? ¿Querés sacarte una foto? Entonces yo tengo un motocompresor inverter, se lo puedo Aguanta la precisión. adaptar al- Aguante la precisión que yo no sé. Una heladera. Claro. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo usó sin damper. Los bobinados cambian, entonces. Los Obviamente, motores, bobinado. Sin la placa lo usó. Fue Perú, Perú. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Me hierve la cabeza, dijo Caballasco. Sí, la placa universal cuando- Me hirve la cabeza, sí. ¿Funciona la placa universal? ¿Para qué? Para las heladeras no frost. ¿De qué tipo estamos hablando? Ponele, qué sé yo, como la Fati. Ahí te la mandé, Pablo. ¿Mandaste al grupo? Depende de la Sí. placa universal, sí. Todo No puede lo que ser. muestra, lo mando. Estoy tan lindo, puede ser. mirá que Para que tenga. Pero bueno, me saco el fotos problema yo. con las placas universales es que vos vas, Ya estoy bien. vas a perder prestaciones. Dejalo. Entonces, no sé hasta qué punto te sirve. ¿Está? Hay que ver. Exacto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende bien el concepto? Sí. ¿Se entendió que obviamente parece un cuco y en realidad sigue siendo una tontería? ¿No puedo medirlo acá? No. ¿Hay probadores para medirlo como el que tiene? Sí. Hay probadores, como por ejemplo, puedo repetir el que yo tengo también. Hay muchos en Mercado Libre también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Electrónicamente me va a visualizar la frecuencia. Y ahí yo podría llegar a decir, bueno, tengo una salida o no. ¿Estamos de acuerdo? No puedo medir ni corriente ni tensión. ¿Puedo medirlo? Sí, pudiera, pero no tengo la certeza que obviamente la placa electrónica me estuviera enviando la información que necesita ese motocompresor para que la use. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo verificar el motocompresor? Sí, ya les enseñé. Si de esta forma le coloco otra placa externa, ¿sí? Compro una placa, se la coloco, lo alimento con 220 y tiene que arrancarse allí. Si es una placa, una heladera con placa externa, corto PWM y no compro nada y lo arranco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden? ¿Entienden todos los tips? Es importante que me entiendan. Si no lo entienden, me preguntan. Bien. Ahora, yo acá me queda claro que obviamente siempre puedo mandar fase neutro, fase neutro, fase neutro. Lo único que no voy a tener la posibilidad de darle Intensidad. la orden de que aumente la intensidad de la velocidad. ¿Sí? Es lo único que no voy a poder hacer. Pero puedo probarlo también, sí, puedo probar, igual que el damper. Sensores de temperatura ya hablamos, igual que obviamente cada uno de ellos. ¿Se entiende el concepto? Ahora, voy a borrar un poquito todo este bolonqui y en los minutitos que me queda, Adrián, yo puedo hacer de una heladera inverter, pasarla con un motor de 220? Sí. Yo puedo hacerlo. Yo sí, ustedes no sé, vamos a ver. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Vamos a ver. Ya dijiste que se puede, no, y ya no hay cosas. Entonces, yo en un motocompresor inverter, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito sí o sí fase neutro. Uno que va a ir a dónde? Al relé térmico y el otro se va a ir al PTC, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El neutro, bueno, lo coloco al sistema de neutro, yo ya no me afecto. Punto. Se terminó. Ahora, ¿cómo controlo? Porque todo tiene que ir en función, obviamente, ¿a quién? A lo que me ordena la placa electrónica. Yo no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí?
Yo voy a tomar, ejemplo, quiero cambiar el motocompresor, quiero colocar el motocompresor, voy a tomar el pulso PWM de cualquier lado, de un forzador, de donde sea, ¿sí? Porque el forzador también tiene pulso PWM. Yo tengo que tomar un pulso PWM y a través de una conmutación, Lo engañás. un relé, una contactora, lo que sea, ¿sí? En el curso de electrónica yo les enseño a ustedes cómo armar esa placa electrónica y venderla, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer, este pulso para título de ustedes va a ser de 5 volt, o sea que yo tengo que hacer que algo de 5 volt cambie para que yo colocando la fase acá, él va a tener que salir con su fase ahí. Y se termina la adaptación. Como cuando pones el equipo acá, lo engañás a la computadora y yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero sí o sí, ¿sí? Esto se puede hacer a través de un relé, sí se puede hacer a través de un relé chico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Él tiene que ser un relé de 5 y obviamente que se me aguante la corriente del motocompresor. ¿Sí? Puedo utilizar un relé de más potencia de electricidad, sí, lo puedo usar tranquilamente. Vuelvo a repetir, ¿sí? Labure con eso. Puedo utilizar un relé para elaborar una contactora y de la contactora poder utilizarlo. Sí, miren todas las cosas que saben. Lo único que quiero que me presten atención es a este concepto. Lo único que ustedes necesitan para activarlo en el momento justo, que debe de arrancar el motocompresor, ¿sí? Y obviamente que arranque el forzador, ¿sí? Yo lo tomaría siempre del forzador, pero bueno, depende de cómo esté la situación también, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Necesito el PWM, porque el PWM es el único que va a estar actuando al momento de que arranque o no ese motocompresor. La diferencia es que el motocompresor que le vamos a poner no va a variar. Ahí lo engañamos con ese. Sí. ¿Sí va a variar? No. El motocompresor no va a variar, perdón. No, No. Entonces lo engañamos ahí. El motocompresor va a estar siempre supeditado a cómo arranque. Pero necesitamos el PWM porque si no va a arrancar y no va a hacer nada. Pero va a hacerlo en función de la placa electrónica. La placa electrónica es la que le va a ordenar eso. ¿Está? Por ejemplo, cuando está en baja revolución, él tiene que sacar el PWM. Claro, para que apague, porque ese no trabaja así. Entonces, si yo no tengo PWM, esta placa electrónica aquí lo que va a hacer, ¡trac! Y le saca la fase aquí. Y se apaga el Y se apaga motocompresor. Si no, no corta nunca. Caballeros, sé que les volé la tapa del suceso, me doy cuenta por la cara, no son los únicos, ¿sí? Pero aprendimos algo más, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy interesante. Encima diste más ideas para meter más marca. ¿Qué les pareció la clase? No, ahí ya.